Revelado, CEO millonario insultó a camarera y perdió un acuerdo increíble de 3,5 mil millones. La noche se envolvía en un aire cargado de tensión en el elegante restaurante donde trabajaba Javier. Las risas burbujeantes y las charlas despreocupadas de los comensales contrastaban con la presión que sentía en su pecho mientras corría de una mesa a otra, intentando captar la atención de los clientes. Su madre y abuela dependían de él. Desde la muerte de su padre, él había asumido el papel de sostén familiar y no podía permitirse fracasar. Esa tarde, mientras servía los platos más sofisticados, un instante cambiaría todo. Ricardo Bravo, el CEO que con su presencia dominaba el ambiente, haría estallar su mundo. Cuando Ricardo llegó, una ola de arrogancia precedió su entrada. Javier sabía que el hombre de negocios era famoso por su falta de respeto hacia aquellos que consideraba inferiores. Sin embargo, nunca imaginó que esa arrogancia estallaría en medio del servicio. Sofía, su amiga y compañera camarera, era una luchadora. Sus ojos reflejaban el esfuerzo que ponía día a día en el trabajo. Pero esa noche, un comentario deslizado entre risas sarcásticas de Ricardo hacia ella hizo que las sonrisas se congelaran. Las lágrimas que luchaban por salir brillaron en los ojos de Sofía mientras su dignidad se desmoronaba. La rabia brotó en el interior de Javier. Dejó de lado las trayectorias llenas de platillos finos y se acercó a la mesa donde el CEO se burlaba. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Nunca dejes que alguien te quite tu dignidad. Sin pensar en las consecuencias, se enfrentó a Ricardo. No tiene derecho a tratar así a nadie, le dijo, la voz templada de una valentía ancestral. Las miradas de los comensales se centraron en ustedes como si el aire se hubiera detenido. La tensión en la sala era palpable. Su propio corazón palpitaba con fuerza. La reacción de Ricardo fue cruel. Con una risa despectiva cambiaría la narrativa de la noche. Ofensiva tras ofensiva, el CEO descalificó a Javier, desnudando su propia fragilidad ante una audiencia que parecía disfrutar del espectáculo. En ese momento, el miedo a perder su empleo y a defraudar a su familia se asomó como una sombra en la mente de Javier. ¿Había hecho lo correcto? La angustia lo invadía, sintiéndose atrapado entre su deseo de proteger a Sofía y la necesidad de seguridad económica. Las imágenes de su hogar, la mesa llena de recuerdos y las enseñanzas de su padre se entrelazaban con su dilema. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La humillación se cernía sobre Javier, pero no había vuelta atrás. En un arrebato de determinación, decidió investigar a la empresa de Ricardo. Las sombras de la corrupción comenzaron a asomar en su mente, desdibujando la imagen glamorosa del CEO. La lucha interna se tornó feroz. Visualizaba a Sofía y su dignidad en juego, al mismo tiempo que sentía el peso del miedo aplastándole el pecho. Un tumulto de emociones lo consumía, y cada descubrimiento se sentía como un paso hacia adelante, aunque también un riesgo monumental. Esa noche, mientras se retiraba del restaurante, el eco de la confrontación resonaba en su mente, y el camino hacia lo que debía hacer quedaba marcado por un susurro de esperanza y desesperación. Y así, la tensión parpadeaba en su interior, esperando el momento en que finalmente se enfrentaría a Ricardo de nuevo, cuando en la balanza no solo estaría su futuro, sino el futuro de muchos otros. Podría lograr que la voz de Sofía y de todos los silenciados resonara al final. La batalla apenas comenzaba. La mañana siguiente, Javier se despertó con el eco del enfrentamiento aún fresquito en su mente. Mientras el sol iluminaba su habitación, decidió que no podía permitirse ser un espectador en su propia vida. Había iniciado una investigación, y ahora debía sumergirse de lleno en la realidad de su entorno laboral, desentrañando los secretos de la empresa de Ricardo Bravo. El temor a las repercusiones seguía acechándolo, pero esa inquietud no era nada comparado con la urgencia por cambiar las reglas de juego. Se ató los cordones de sus zapatos y salió, sintiendo que cada paso era un tributo a su decisión de no rendirse. Con cada desplazamiento por la ciudad, Javier se adentraba más en un mundo que parecía ajeno, esa jungla empresarial donde la ética era opcional y el dinero conversaba en un idioma imbatible. Tras varios días de búsqueda, algunos contactos le habían revelado aspectos problemáticos de la empresa de Ricardo que serían su boleto a una confrontación.
Durante su jornada, Javier se dejó llevar por un flujo de descubrimientos inquietantes, desde irregularidades en las prácticas laborales hasta acuerdos turbios que la firma había mantenido a lo largo de los años. Cada archivo y cada testimonio lo abrían cada vez más a un laberinto de engaños que, de ser expuestos, podrían costarle caro a Ricardo y a su imperio. Pero, ¿a qué costo? La pregunta lo mantenía despierto por las noches. Se dio cuenta de que no solo estaba poniendo en la balanza su bienestar, también se estaba arriesgando a ser un blanco directo de alguien que estaría dispuesto a aplastarlo para proteger su imagen. Mientras tanto, la rutina en el restaurante continuaba, con un aire de normalidad que contrastaba marcadamente con lo que Javier estaba viviendo. Sofía, aún herida por la humillación, le sonreía en los momentos más crudos, y él se encontró alimentando su propio fuego de determinación con el deseo de protegerla. La conexión entre ambos se volvió un motor en su búsqueda. Se propuso hablar con ella, a pesar del riesgo que implicaba involucrarla en su investigación, ya que Sofía poseía información valiosa sobre los entresijos del restaurante y una visión clara del negocio. Pero nunca había tenido la valentía de compartir su malestar profesional. El deseo de empoderar a su amiga y a sí mismo comenzó a desbordarse. Con un nuevo propósito, invitó a Sofía a tomar un café. Al tomar asiento, el nerviosismo se hacía presente. Su voz temblaba, pero juntos decidieron hablar abiertamente sobre la situación en la que estaban inmersos. Lo que comenzó como un simple diálogo se transformó rápidamente en un brainstorming apasionado sobre cómo podrían luchar contra la injusticia, utilizando los conocimientos de ambos. Sofía podría ser su aliada perfecta, alguien dispuesta a dar un paso al frente y compartir su historia. Sin embargo, antes de que pudieran desarrollar una estrategia, sonó el teléfono de Javier. Era un mensaje de un contactado inusual, un ex empleado de la empresa de Ricardo, que decía tener información crucial. Los corazones de ambos palpitaban en un mar de incertidumbres. Cada palabra del mensaje abría nuevas puertas de posibilidades, pero también de riesgos aún más profundos. La tensión se había multiplicado exponencialmente y la realidad se tornaba inminente. Este es el momento de la verdad, pensó Javier, consciente de que le restaba poco tiempo para actuar antes de que la ola de poder en el que nadaba Ricardo se lo tragara todo. Mientras Sofía apretaba sus manos temblequeantes, Javier sentía que estaba dando el primer paso hacia algo más grande que ellos, un movimiento que podría cambiar no solo su futuro, sino la vida de muchos otros. Ahora solo le quedaba decidir si estaba listo para delatar los secretos que podrían poner en jaque a un titán como Ricardo Bravo. Su determinación jamás había sido tan fuerte, y la adrenalina lo impulsó a responder. La lucha estaba por comenzar, pero el verdadero desafío sería si estaban listos para enfrentarlo. El brillo del smartphone rompió la penumbra del café donde se encontraban. Javier leyó el mensaje una y otra vez, cada palabra resonando en su mente como un tambor lejano que anticipa una tormenta. Tengo información sobre los contratos de la empresa. Hay un acuerdo que podría derrumbar el imperio de Ricardo, decía. Sofía, en un estado de expectativa electrizante, parecía percibir la urgencia detrás de sus pensamientos. Mientras la idea germinaba en la mente de Javier, sus dudas fluyeron, como un torrente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La ambición y el deseo de justicia parecían entrelazarse, desdibujando las líneas entre lo correcto y lo arriesgado. Lo que en un principio era un acto de desafío personal, se convertía lentamente en una misión que pudiera poner en juego no solo sus vidas, sino también las de los demás que dependían de la estabilidad de la empresa. En la conversación que siguió, el nerviosismo de Javier se transformó en un diálogo fervoroso con Sofía. Ella, entusiasmada, compartió sus experiencias y las injusticias que había presenciado en el restaurante. Cada relato, cada detalle de las maniobras de Ricardo reafirmaba la razón por la cual debían actuar. Una complicidad comenzaba a formarse, vibrante y llena de posibilidades. Javier notó que su voz, previamente titubeante, ahora era firme. Sus ideas empezaban a fluir con claridad. Si logramos sacar a la luz las irregularidades, podríamos tener pruebas contundentes, dijo Sofía, su mirada determinada. Javier sintió una chispa de inspiración. La solución no estaba solo en lo que conocían, sino en la combinación de sus talentos básicos:
Su astucia y la experiencia de Sofía en la empresa crearían un enfoque efectivo. Era quizás su oportunidad no solo para exponer la verdad, sino para dar un golpe sigiloso al sistema que había aplastado a tantos. Mientras discutían estrategias, la voz interna de Javier comenzó a preguntarse qué pasaría si todos los hilos que estaban intentando desenmarañar resultaran en un caos. La idea de desmantelar un imperio, aunque tentadora, era un camino repleto de desafíos y peligros. Una parte de él temía que la magnitud de lo que estaban tratando de hacer podría superarlos. Pero cada vez que recordaba el rostro de Sofía, hundida en la redundancia de su sufrimiento diario, la ambición se transformaba en necesidad. «Voy a concertar una reunión con el exempleado», afirmó Javier con firmeza. No podía detenerse. La inercia había comenzado a moverse y dejarla escapar significaría rendirse. Sofía asintió, sintiendo el peso de la decisión que estaban tomando, acompañada de una mezcla de miedo y valentía. En su mente creó una lista de todo lo que necesitarían, evidencia, aliados y una forma de resguardar sus identidades. Sin embargo, mientras Javier preparaba su próximo movimiento, una sombra se interpuso en su mente. Cada paso adelante significaba también un paso en el borde del abismo. ¿Sería suficiente su preparación? ¿Tendrían lo que se necesitaba para enfrentarse a Ricardo, conocido por su astucia y despiadada retaliación? Los riesgos aumentaban y el tiempo se volvía un adversario tangible. El golpe del reloj resonó y Javier tomó aire profundamente. Había una línea entre el temor y la determinación y él necesitaba cruzarla. Justo cuando sintió que estaba a punto de encontrar su camino, una vibración en su bolsillo casi lo hizo saltar. Era un mensaje del contacto. «Nos encontramos mañana», decía. Era el momento de dar un paso que nunca pensó que tendría la valentía de dar. Esa noche, Javier escribió todo lo que sabía. Estaba cerca de desvelar un secreto que podría cambiarlo todo, pero una pregunta quedó danzando en su mente. ¿Estaba preparado para las consecuencias? Un nuevo giro aguardaba justo a la esquina, y no podía evitar sentir que lo peor estaba aún por llegar. Javier se despertó temprano, el sol entrando a raudales por la ventana, iluminando su pequeño apartamento. Cada rayo de luz parecía cargarlo de energía, empujándolo hacia la acción. Hoy era el día en que todo cambiaría, y no podía permitirse flaquear. Sin embargo, mientras se preparaba, la ansiedad comenzaba a hacer mella en su determinación. Dejó que su mente viajara por las posibles ramificaciones de lo que estaba a punto de hacer, y en cada escenario, la sombra de la ira de Ricardo se proyectaba ominosa y dominante. Desayuno ligero, un café amargo, y luego la disyuntiva más importante, cómo abordar la reunión con el ex empleado. Javier deseaba parecer confiado, pero el temor lo acompañaba como un fiel espectador. Así que decidió planear cada frase, cada gestualidad, para controlar su nerviosismo. Preparar un guión era más fácil que sortear la monumental responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. A medida que se desplazaba hacia el lugar acordado, su mente se centró en anterioridades. Este no era solo un encuentro con un informante, era una batalla personal contra su propio miedo, contra la figura que había sido una constante en su vida laboral, un símbolo de autoridad y opresión. La idea de exponer a Ricardo, el magnate temido en la industria, lo intimidaba, pero la causa era su aliciente. Esto se había convertido en un viaje de autodescubrimiento, donde sus habilidades ocultas encontraron su propósito. Cuando llegó, el café era familiar, un antiguo refugio de compañeros de trabajo. A pesar de sus recordatorios de momentos felices pasados, el ambiente parecía ahora cargado de tensión, como un hilo al borde de romperse. El ex empleado, Antonio, llegó con una mirada cansada, pero con un brillo de desafío. «Javier», dijo con una voz que, aunque serena, traía el peso de la realidad que habían compartido. La conversación comenzó a fluir con relativa facilidad. Javier se sintió aliviado al percibir que Antonio también cargaba un profundo deseo de justicia, un resentimiento que parecía calar hondo. Pero conforme profundizaban en el tema, la naturaleza de la información se tornaba más compleja, y la fragilidad del conocimiento que poseían comenzaron a extender sombras sobre su propósito. Antonio reveló detalles que no había considerado, amenazas implícitas, sobornos e incluso manipulaciones del programa fiscal que podrían arruinar a quienes levantaban la voz. Con cada palabra, el peso de su misión se intensificaba. Javier sintió la responsabilidad aplastarlo.
no solo luchaban por sus propios intereses, sino también por todos aquellos cuyas vidas podrían verse afectadas por el aterrador juego de poder de Ricardo. Al final de la conversación, Antonio le mostró un documento. «Esto es lo que necesitas», dijo, su voz cargada de determinación. Un golpe de adrenalina recorrió todo el cuerpo de Javier. El documento era una prueba, un arma que podía cambiarlo todo. Sin embargo, la revelación de esa evidencia también traía consigo el regreso de sus temores. ¿Estaba realmente preparado para desatar la furia de Ricardo? Su mente fluctuaba entre la ambición y la duda, y la pregunta latente ahora era más apremiante. ¿Cuál sería el costo de su valentía? Con el documento en mano, Javier se dio cuenta de que había cruzado la línea. Se sentía cambiado, un guerrero que había asumido un desafío monumental, pero la incertidumbre todavía palpitaba en su interior. El tiempo se marchaba rápidamente, y la revelación del contenido conllevaría consecuencias inesperadas. Cuando salió del café, el mundo exterior pareció un lugar completamente diferente. La vida cotidiana continuaba, ajena al caos inminente que sus acciones podrían desatar. Mientras se alejaba, una sombra se iluminó en su pensamiento. ¿Qué ocurriría si Ricardo se enteraba antes de que estuviera listo? Era un dilema que pesaba en su conciencia. La tensión no solo era externa, ahora formaba parte de su identidad. La noche se acercaba, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al mirar el documento una vez más, supo que el camino por delante estaba lleno de más desafíos de los que había imaginado. Un laberinto del que no había vuelta atrás. ¿Podría realmente enfrentarse a Ricardo y salir victorioso? El siguiente paso lo llevaría a una confrontación inevitable. Todo lo que había aprendido, todas sus habilidades, estarían en la balanza. El destino estaba a la vuelta de la esquina, y lo que estaba a punto de descubrir podría definir no solo su futuro, sino también el de muchos otros. La pregunta crucial resonaba con fuerza. ¿Realmente estaba preparado para lo que venía, o el precio de la verdad sería demasiado alto? Javier se detuvo en medio de la calle, el documento aún en su mano, como si el peso del papel hubiera aumentado su masa hasta volverse una carga inaguantable. La noche caía sobre la ciudad, y las luces titilantes de los edificios parecían burlarse de sus dudas. Un impulso de autoconfianza surgió en él. Ya no era un simple espectador en su vida. Había desafiado a sus miedos, y esa primicia lo llenaba de una energía desconocida. Hubo un momento de lucidez, donde la ansiedad se desvaneció y la certeza tomó su lugar. Si iba a enfrentar a Ricardo, necesitaba prepararse con astucia, entender sus fortalezas y debilidades para poder jugar su partida. Mientras caminaba, su mente empezó a bosquejar un plan. No se trataba solo de presentar el documento, era cuestión de construir un argumento estructurado, sólido y convincente, que dejara en claro las implicaciones de la información que poseía. Era un paso valiente, pero también un desafío estratégico. Esa noche, Javier se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar referencias sobre estrategias de negociación y confrontación. Quería aprender de aquellos que habían desafiado a gigantes y salido airosos. Con cada artículo que leía, adquiría herramientas no solo para enfrentar a Ricardo, sino también para descubrir su propia voz. Una voz que hasta entonces había estado silenciada por el miedo. La mera acción de investigar lo empoderaba, y cada nueva estrategia aprendida aumentaba su confianza. Sin embargo, a medida que se adentraba en esta nueva faceta de su vida, la sombra de Ricardo nunca lo abandonaba del todo. Recordó a todos los empleados que, como él, habían sufrido las consecuencias de su tiranía, y comprendió que esta lucha era más grande que su propio bienestar. Tenía la oportunidad de erigirse como un líder que podía inspirar a otros a levantarse. Su misión se transformó en algo más profundo. No solo se trataba de conseguir justicia personal, sino de restaurar la dignidad perdida por tantos. Con el amanecer, el tiempo se volvió un lujo escaso. Javier había pasado toda la noche construyendo su presentación mentalmente, ensayando una y otra vez las palabras perfectas. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para la reunión que se avecinaba. Tenía el documento, sí, pero sobre todo había cultivado un propósito claro. Apenas unas horas antes de la reunión, recibió un mensaje inesperado de Antonio. «Hay algo más que debes saber sobre Ricardo», decía, y el tono de urgencia en el mensaje hizo que Javier se congelara. La revelación adicional podría ser un arma decisiva en su confrontación, pero también era una nueva carga. Puede que le acarreara problemas. Antes de responder, analizó la implicación de la información. Estos momentos de duda le hicieron recordar que su crecimiento personal no solo dependía de lo que sabía, sino de cómo decidía navegar por la incertidumbre y el riesgo. «Responde antes de que alguien más lo haga», sugirió un pensamiento atormentador en su mente, mientras sopesaba la posibilidad de un contacto directo con Antonio para recibir más detalles. Sin embargo, el temor a que Ricardo pudiera tener sus propias fuentes de información lo mantenía alerta. Mientras Javier debatía en su mente qué hacer, una cosa era clara:
El encuentro con Ricardo estaba marcado por lo que se avecinaba, y el destino de muchos podría depender de cómo manejara esa situación. No solo se trataba de su valor, sino de su agudeza y su capacidad de adaptación ante lo inesperado. Estaba a punto de cruzar una línea definitiva. La determinación crecía en su interior, pero también el riesgo. Javier sabía que la verdad y la valentía no siempre traen una recompensa esperada, sino que también pueden desatar consecuencias imprevistas. El reloj marcaba la proximidad de la hora marcada para la reunión. Sin embargo, ahora había una razón más para actuar, una certeza que lo empujaba hacia adelante. La posibilidad de enfrentarse a Ricardo ya no era una cuestión de necesidad, sino un impulso de lucha interna por su propia transformación. ¿Estaba realmente listo para recibir la verdad que Antonio tenía para ofrecerle? ¿O esa nueva revelación podría ser la chispa de algo aún más grandioso y aterrador? A medida que la escena se configuraba ante él, Javier sintió que el verdadero desafío no era solo el enfrentamiento, sino también el reconocimiento de su propio espacio dentro de esta narrativa, un lugar entre el miedo y el potencial de un futuro nuevo. La próxima entrevista no iba a ser solo una confrontación, sería el catalizador de su verdadero despertar. El sonido del timbre en su oficina resonó más fuerte de lo que Javier había imaginado. Se detuvo un momento, respiró hondo y se esforzó por articular sus pensamientos. Era la hora, había llegado el momento. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, se dirigió hacia el despacho de Ricardo, sintiendo que cada paso era un eco de su propio viaje personal, cada uno más pesado que el anterior. Al entrar, fue recibido por la mirada fría y penetrante de Ricardo, que lo analizaba con desdén. En ese instante, Javier recordó las palabras de un artículo sobre el lenguaje corporal. La mayoría de la comunicación no se expresa en palabras. Las manos de Ricardo estaban entrelazadas sobre la mesa, una fortaleza que a primera vista intimidaba, pero para Javier era una señal de oportunidad. Reconocer esto fue una revelación. Se dio cuenta de que la confianza comienza en uno mismo antes de que los demás la reconozcan. «Javier, qué sorpresa verte aquí», dijo Ricardo, su tono impregnado de una ambigüedad que Javier no podía ignorar. Era una trampa para engañar a los menos astutos. No había sorpresa, solo desdén. «Vine a hablar sobre unos documentos», respondió Javier sin titubear. A pesar de que su voz sonó firme, sentía cómo la adrenalina pulsaba en sus venas. En ese momento, comprendió que aquello no solo era una confrontación, era su oportunidad de intentar cambiar las reglas del juego. Se sentó frente a Ricardo, sus manos en la mesa, firme. Sin embargo, dejó que su mente vague para recordar lo que había aprendido en sus noches de estudio. Necesitaba rodear la situación con maestría y astucia. La doxa del enfrentamiento no era solo sobre las palabras, sino de construir puentes sobre los cimientos de su argumento. «Manejo información importante sobre los últimos sucesos en la empresa», comenzó, cada frase una pieza del rompecabezas que había diseñado en su mente. Mientras hablaba, empezó a notar la manera en que la expresión de Ricardo cambiaba. El ceño fruncido y las mandíbulas tensionadas indicaban que el líder temido podía ser más frágil de lo que aparentaba. Era una señal de que su confianza y preparación estaban generando un impacto. No obstante, en lugar de apalancar esta ventaja, Javier se sintió vacilar. La sombra de sus antiguos temores se hizo presente. Recordó los rostros de sus compañeros, la humillación que habían soportado bajo el yugo de Ricardo, y sintió un ardor creciente en su interior. Esto no era solo su lucha personal, era una oportunidad de justicia para todos aquellos que habían sido silenciados. «Además de lo que traigo, hay algo más que necesitas saber», continuó, dándole un giro a su enfoque, dejando caer la revelación que Antonio le había anticipado. «Tu patrón de comportamiento no solo afecta a los empleados, está repercutiendo en toda la organización y en muchos niveles». La tensión en la habitación se volvió palpable. El documento que había llevado, ahora un símbolo de su coraje, estaba en el centro de su mesa. Era más que un simple papel, era la representación de su viaje, una manifestación de su crecimiento. Y aunque sentía que las palabras fluyeron con más facilidad, determinó que tal vez era momento de ser sincero no solo con Ricardo, sino consigo mismo. «Estoy listo para actuar, Ricardo, y no lo haré solo por mí, sino por todos. Este es nuestro momento de justicia». Las palabras resonaron en la habitación, como un grito de transformación. La mirada de Javier se sostuvo en la de Ricardo, decidido a no apartarse. Sin embargo,
La manipulación emocional de su adversario no se haría esperar. Ricardo sonrió, pero en esa sonrisa había un aire de amenaza. ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino? Puede que no te guste a dónde te lleva. Esa frase, lacerante y retadora, dejó a Javier en un limbo de incertidumbre. Reconoció que este enfrentamiento se transformaba en un juego de alto riesgo. Lo que había comenzado como un escape de su vida habitual, pronto se tradujo en un dilema crítico. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender no solo su verdad, sino la dignidad de otros? La situación, antes clara, se complicaba. La revelación había despertado tanto el potencial de su verdad como el peligro que conllevaba. Javier necesitaba decidir su próximo movimiento, pero en su interior entendía que había un nuevo conocimiento en el aire y debía sopesar el costo de su valentía. ¿Te atreverás a hacer lo que realmente tienes que hacer, Javier? La pregunta, como un eco, resonó en su mente justo cuando la tensión alcanzaba su máximo. La adrenalina seguía fluyendo por las venas de Javier, un torrente eléctrico que le recordaba la magnitud de lo que estaba en juego. La habitación se tornó un campo de batalla entre su deseo de justicia y el temor que acechaba desde su interior. Ricardo, con su media sonrisa que amenazaba, no estaba solo tejiendo palabras envenenadas, estaba formando un laberinto emocional que Javier debía atravesar. Entiendo que mis palabras puedan ser provocadoras, Javier, dijo Ricardo, su tono serpenteante. Pero debes recordar que la verdad está sujeta a interpretación. La realidad empresarial puede ser flexible. Las palabras intentaron encadenar a Javier a la inseguridad. Sin embargo, algo en su interior resistía. Las noches en casa estudiando no solo las dinámicas del trabajo, sino también la psicología del poder, le habían enseñado que la flexibilidad de la verdad radica en quien la cuenta y en quien la escucha. Yo elijo ver la realidad como un conjunto de hechos, replicó Javier, sintiendo que su voz crecía en firmeza. Y sé que la realidad, tu realidad, profundamente dañina, es innegable. A medida que hablaba, se dio cuenta de que cada palabra podía resonar más allá de la sala. Estaba representando algo más grande que su propio viaje. Era, quizás, un agente del cambio que había empezado a moldearse en sus días más oscuros. Todos aquellos momentos de siente impotencia cuando Ricardo humillaba a los empleados frente a él. Se arriesgaba a romper la inercia del miedo que había dominado la cultura laboral. Tal vez era el primer paso hacia la transformación de la empresa. Con cada segundo que pasaba, Javier recordaba las palabras de Antonio, aconsejándole que un líder no solo saca lo mejor de sí mismo, sino que también se atreve a hablar por los que no pueden. Esa realización lo empoderó, y comenzó a trazar un plan en su mente que iba más allá de esa conversación. La información que había traído era solo una parte del rompecabezas. La verdadera revelación era su propio crecimiento, y la decisión de ser un agente de cambio. Sé que tus tácticas han funcionado en el pasado, pero esta vez, yo no estoy aquí solo para analizar datos, estoy aquí para detener la injusticia, continuó Javier, sintiendo que la determinación se filtraba por cada poro de su ser. La tensión en la habitación aumentaba, pero esta vez era diferente. Javier estaba listo para enfrentarse a lo que venía, su mente comenzaba a enfocarse en el futuro. La reacción de Ricardo fue inmediata, la sonrisa se desvaneció, y su mirada se tornó oscura. Javier, ten cuidado, no estás en un juego de palabras. Hay consecuencias por jugar con elementos que no comprendes completamente. Las palabras intentaron intimidar, pero en vez de amedrentarlo, avivaron su motivación. Javier se dio cuenta de que esta era una batalla no solo de voces, sino una prueba de su verdadero carácter. Cualquier elección que hiciera ahora podría tener repercusiones, no solo en su vida profesional, sino en su crecimiento personal. Estoy listo para asumir cualquier consecuencia que venga con la verdad, declaró Javier, con más volumen, sintiendo no solo su voz, sino toda su esencia resonar con credibilidad. ¿Te atreverás a hacerlo, Javier? La verdad puede ser un arma de doble filo, insinuó Ricardo, su tono cargado de una amenaza velada, pero Javier no retrocedía. La confrontación había alcanzado un punto álgido, y en ese momento vislumbró una nueva faceta de sí mismo, uno capaz de desafiar una figura como Ricardo, uno que podía resistir la presión. Este desenlace era el verdadero crisol en el que su carácter se estaba forjando. La tensión acumulada lo empujaba a seguir adelante, a explorar hasta dónde podía llevar su valentía. Sin embargo, la sala estaba llena de una incertidumbre abrumadora. Mientras Ricardo lo observaba, un frágil equilibrio se mantenía en juego. La decisión crucial de Javier estaba al alcance, pero los riesgos seguían palpables.
En ese instante, una idea brillante surgió en su mente. Podría utilizar las debilidades de Ricardo a su favor, no solo como balas en una batalla verbal, sino como una ruta de salida hacia la verdad. Pero, ¿había tomado la decisión correcta? El rumbo de su vida y de la empresa pendía de un hilo, y en su corazón sabía que un solo paso erróneo podría destruir lo que tanto había luchado por construir. Con su mente llena de preguntas, miró fijo a Ricardo, decidido a dejar que el juego comience, una nueva etapa en este conflicto. ¿Puedes manejar lo que va a llegar, Ricardo? La pregunta reverberó en la habitación, mientras Javier se preparaba para hacer un movimiento que podría cambiar todo. Javier sintió cómo el aire se cargaba de tensión entre él y Ricardo. La atmósfera pesada presionaba contra su pecho, pero en lugar de ahogarlo, alimentaba su determinación. En sus días de silencio, cada insulto de Ricardo había sido una espina dolorosa en su orgullo. Ahora la espina se convertía en su espada, dispuesta a usarla en esta lucha. Aprovechando ese momento de claridad, recordó los días en que había comenzado su formación profesional, las interminables lecturas sobre liderazgo, ética empresarial y resolución de conflictos, y cómo cada una de ellas había sido un ladrillo en la construcción del pilar que era hoy. Javier comprendió que estaba listo para implementar todo ese conocimiento, no solo para su propio avance, sino para un cambio significativo en su entorno laboral. Ricardo, empezó, tratando de darle un giro a la conversación, posicionándose como el que tiene las riendas. Hablemos de consecuencias, pero no solo las decisiones que tomamos hoy, sino el legado que dejaremos en esta empresa. Estoy dispuesto a luchar por un lugar donde los empleados se sientan valorados, donde los miedos no sean la norma, sino la excepción. Los ojos de Ricardo se estrecharon, como si intentara escudriñar a Javier en busca de debilidades. Esa búsqueda una vez más le recordaba el juego de ajedrez que había practicado en su mente. Javier no estaba en un juego de palabras, estaba moviendo piezas en un tablero donde cada acción era calculada y decisiva. Los empleados son solo recursos, Javier. Lo que importa es el resultado, no la people pleasing, replicó Ricardo, intentando sembrar dudas. Pero Javier había estado allí antes, había escuchado esa misma retórica que ensombrecía las perspectivas de un ambiente laboral saludable. Y por eso no podemos seguir así. La cultura de miedo solo lleva a la mediocridad, desafió Javier, sintiendo cómo sus palabras se fortalecían con cada respiración. Era un momento pivotante, un cruce decisivo hacia su crecimiento. Aquel encuentro no era solo un enfrentamiento, era una declaración de su compromiso no solo con su futuro, sino con el futuro de todos a su alrededor. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral cuando se dio cuenta de que su voz, antes temerosa, podía erguirse como un faro de esperanza. Al ver al equipo que había soportado el peso de la tiranía de Ricardo, comprendió que su papel era mucho más que el de un empleado frustrado, era el de un líder en gestación. Invito a todos a reflexionar. Si seguimos operando desde el temor, ¿qué podemos esperar a largo plazo? Un líder que ignora a su equipo solo se asegura la soledad en la cima, sostuvo, buscando el respaldo de su entorno. Había un peligro en alzar la voz, pero un peligro aún mayor en callarse. Tanto él como Ricardo eran conscientes de que la gente detrás de él podía ser un respaldo o un tirón hacia abajo. En ese momento, Javier tomó una decisión consciente. No se detendría en sus esfuerzos. Entendía que el cambio requeriría más que empoderar su voz, necesitaría unir fuerzas. La expresión de Ricardo se endureció, cada vez más consciente de que la confrontación estaba perdiendo su control. La mirada de Javier, ardiente y decidida, le desnudaba ante los demás. Una oportunidad de cambiar el diálogo se presentaba, y Ricardo lo comprendió en su esencia. Entonces dime, Javier, ¿cómo planeas continuar con esto sin caer en la completa sanción por parte de quienes ostentan el poder? ¿Realmente crees que esto es una batalla que puedes ganar? La pregunta fue un golpe directo, un signo de que la estrategia de Ricardo se estaba reconfigurando ante la amenaza que representaba su desafío. De repente, un destello de estrategia iluminó la mente de Javier. La balanza del poder no solo descansaba en las palabras, había un espacio necesario para la evidencia, el respaldo tangible. Este era el momento de preparar su próximo movimiento. Porque no estoy solo, contestó, con la convicción bien apoyada. Como bien sabes,
Hay varios satélites en esta empresa dispuestos a seguir este camino. Pero para todos, este viaje comienza ahora. Estoy listo para documentar cada injusticia, cada desfachatez que pueda salir de esta atmósfera tóxica. Voy a escudriñar la verdad, y esta vez no seré el único. La mirada de Javier se encontraba con la de muchos a su alrededor, y podía sentir el cambio. Cada gesto de apoyo reafirmaba su determinación. Ricardo ahora estaba ante un adversario que no solo lo desafiaría verbalmente, sino que estaba preparándose para una batalla con pruebas y respaldos ineludibles. Era un juego de ajedrez que se transformaba. Javier sabía que la victoria requería más que solo arrojo. Necesitaba rendición de cuentas, un cambio y una visión más allá. Pero era consciente de que la historia apenas comenzaba. Un vasto horizonte de posibilidades se desplegaba ante él. El cambio estaba en marcha. Y la protagonista de esa historia sería la verdad desconocida. Entonces, ¿jugarás de manera justa o estás listo para descubrir lo que realmente significa perder, Ricardo? La desafiante pregunta dejó a Javier con la sensación de que por primera vez las piezas en el juego estaban en su tablero. Pero, ¿sería suficientemente capaz de mantener su estrategia y llevar su determinación al siguiente nivel? La verdad siempre se había escondido, pero ahora estaba por ser iluminada. Javier sintió que el tiempo se detenía por un instante. Las palabras que acababa de pronunciar resonaban en sus oídos, casi como un eco que retumbaba en la sala. La tensión se palpaba, se podía cortar con un cuchillo, y el desafío que había lanzado a Ricardo se convirtió en un símbolo de resistencia ante el autoritarismo. Se sentía como un gladiador en la arena, y la multitud, tal vez con algún rayo de esperanza, comenzaba a alinearse a su favor. Sin embargo, detrás de esa determinación, Javier lidiaba con un torrente de emociones. La inseguridad aún acechaba, preguntándose si realmente podría sostener su posición. Se acordó de las lecciones en liderazgo que nunca habían hablado de la presión que sentía en ese instante. Se dio cuenta de que este momento no solo definía el presente, moldearía su futuro. Decidió que no podía permitir que la incertidumbre lo consumiera. En lugar de retraerse, comenzó a reflexionar sobre sus redes de apoyo. Había conexiones en la empresa que por razones de miedo o compromiso no se habían atrevido a hablar. Eran piezas cruciales que necesitaba en su tablero. Teniendo en cuenta esto, Javier tomó una decisión. Necesitaba colaborar, hacer que otros se sintieran seguros apoyándolo. Sin perder el foco, comenzó a formular un plan. Organizó en su mente las próximas acciones. Hablaría individualmente con sus compañeros, aquellos que se habían mostrado disconformes, pero que por diversas razones no habían podido expresar sus sentimientos abiertamente. ¿Cómo podrían juntos, como un todo, desafiar la corriente tóxica que había sido instigada por Ricardo? Mientras trazaba su estrategia, un secreto comenzó a brotar dentro de él. Se dio cuenta de que poseía una habilidad que había descuidado, su capacidad para escuchar. Había asumido en su formación que el liderazgo se trataba de hablar y persuadir, pero en ese instante comprendió que verdaderamente se trataba de escuchar y entender las preocupaciones de los demás. Esa capacidad no solo le permitiría conectar emocionalmente con su equipo, sino que también lo equiparía de información valiosa para su batalla. Javier empezó a formular preguntas significativas, buscando relatos de injusticia y sufrimiento que pudieran dar fuerza a su causa. Con cada conversación, recolectaría testimonios que apuntarían a crear un dossier que respaldara su demanda de cambio. La verdad dejaría de ser un secreto y se convertiría en la base del cambio que estaba trazando. La acción no solo lo acercaría a sus compañeros, sino que también lo elevaría como un líder genuino. Sin embargo, por cada acción positiva, el miedo aún acechaba. La respuesta de Ricardo podría ser incisiva y peligrosa. Mauro, uno de sus colegas más cercanos, le había advertido: no subestimes a un depredador. Si siente que está perdiendo su poder, atacará. Javier sabía que el costo de la confrontación podría ser alto, pero aún así lo sentía como un riesgo necesario. Finalmente, alineó el camino que seguiría. Planeaba una reunión informal, donde invitaría a sus compañeros de trabajo a compartir sus experiencias. En ese encuentro se alentaría la honestidad, prometiendo total confidencialidad.
Estaba claro que con el conocimiento de las injusticias podrían estructurar unos cimientos sólidos para lo que sería un revolucionario cambio en la cultura empresarial. A medida que se evaporaba la tensión del momento con Ricardo, pudo imaginar su próximo paso, dar forma a ese espacio seguro de diálogo. La adrenalina corría por sus venas y su determinación estaba más que presente. Pero, justo cuando se sentía en la cima, un giro inesperado se desató. En su mente llegó un mensaje que había esperado, pero del que no era el único. La invitación de su Departamento de Recursos Humanos para una revisión de políticas y cultura laboral había llegado. Era un mensaje que podía cambiar el rumbo de su lucha, pero ¿sería suficiente para llevar su verdad a la luz? Con el corazón acelerado, Javier comprendió que su próximo movimiento podría ser el más crucial de todos. ¿Estaba listo para entrar al círculo institucional o arriesgaría que su voz se perdiera entre las sombras del poder? La lucha por la verdad apenas comenzaba, y él estaba en el centro de un juego mucho más grande de lo que había imaginado. La sala de reuniones era un reflejo del poder que Rafael ejercía sobre sus empleados, frío, impersonal y lleno de ostentación. Javier entró, su mente zumbando con las palabras que había ensayado en sus noches de insomnio. Se sentía elevado por un propósito mayor que su propio bienestar. Este era su momento de verdad. Las semanas de esfuerzos y diálogo abierto con sus compañeros habían establecido una red de apoyo insólita. No eran solo sus pensamientos, ahora eran las voces de varias almas que clamaban por justicia. Cuando los empleados se reunieron en la sala, Javier sintió que la carga emocional era compartida, y por primera vez vio el poder real en la unidad. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, y en su tono resonaba la firmeza de alguien que había superado su miedo. Javier podía ver cómo algunos compañeros asentían, mientras otros parecían aún dudar de la dirección que estaban tomando. El camino hacia la transformación había comenzado, y él era el conductor de esa travesía. A medida que compartió la información recabada, los testimonios sobre el comportamiento abusivo de Ricardo fluyeron con ardor. Sus corazones palpitaban al unísono. La verdad estaba siendo desenmascarada, y a través de ello se sentía su propia transformación. Javier pasó de ser un mero espectador a un líder, sintiendo el peso de una responsabilidad social. Cuando culminó la reunión, la decisión de llevar sus hallazgos a recursos humanos se vivió con un renovado sentido de propósito. Javier tenía un dossier en mano, pero lo que sostenía aún era más poderoso: el respaldo de sus colegas. Cada silencio que había sido roto era un testimonio del hábito de la desconfianza que había reinado en la empresa. Ahora, juntos, decidían enfrentar ese miedo. El día en que entraron a Recursos Humanos, la atmósfera era más que un simple cambio de oficina. Era un momento de reivindicación. Uno de los responsables del área, Clara, había sido siempre un aliado del bienestar de los empleados. Al escuchar los relatos, su expresión se tornó seria. «Esto no puede quedarse solo aquí. Necesitamos actuar», dijo con una convicción que hizo eco en los corazones presentes. A medida que Javier compartía notas del dossier, cada palabra parecía brillar con verdad. Los ojos de Clara mostraban una mezcla de enojo y determinación. «Haremos una revisión exhaustiva de estas acusaciones», afirmó. En su inmediata respuesta, Javier comprendió que su viaje estaba tocando el corazón del cambio. Fue así como, tras días de investigaciones, Recursos Humanos convocó a una reunión con Ricardo. El ambiente estaba cargado de tensiones, pero Javier sintió que cada paso lo acercaba a su meta. Cuando lo miró a los ojos, sintió una satisfacción plena. Aquí estaba, enfrentando a quien había sido el símbolo de su opresión, ahora vulnerable ante las verdades que había desenterrado. Ricardo, al principio, intentó desestimar las acusaciones con su habitual arrogancia. Sin embargo, cada intento de intimidar a Javier mostraba una grieta en su fachada de poder. Con cada defensa del CEO, el eco de las muchas voces que finalmente se habían atrevido a hablar resonaba más fuerte en el aire. A lo largo del encuentro quedó claro, el entorno laboral necesitaba un cambio. Javier vio cómo la resistencia de Ricardo se debilitaba a medida que la verdad cobraba fuerza. Finalmente, Ricardo se vio obligado a aceptar los errores y la necesidad de rectificar el rumbo de su gestión. La satisfacción que Javier sintió al salir de esa reunión era indescriptible.
Los rostros de sus compañeros reflejaban un tipo de orgullo que había conocido en su propia lucha. El cambio apenas comenzaba, pero él estaba seguro de que había pasado de ser un mero espectador a un protagonista de su propio destino. Con el triunfo palpitando en el aire, Javier decidió que era el momento de continuar su camino. La transformación que experimentó no solo lo hizo más fuerte, sino que lo convirtió en un defensor de sus compañeros. Había conquistado el desafío de su vida y a su vez había despertado una fuerza colectiva que sería difícil de ignorar. Su historia y la de Sofía, así como la de tantos otros, se entrelazaban, demostrando que el desafío personal puede llevar a logros extraordinarios. Javier comprendió que la verdadera fuerza reside en la valentía de hablar y la capacidad de actuar en unidad. Estaba decidido a seguir luchando por la verdad en cada rincón donde la injusticia intentara ocultarse, a defender la dignidad y respeto de aquellos que, al igual que él, solo pedían ser escuchados. El viaje de Javier estaba lejos de terminar, pero la dirección era clara, y la luz del cambio que había ayudado a encender no podía ser apagada. Ahora cada paso que daba resonaba con la fuerza de la comunidad que había cultivado, alentándolo a forjar un camino en donde la justicia y el respeto formaran parte de la cultura laboral. No esperes ni un segundo más para ser parte de historias como esta, que inspiran a transformar la vida personal y laboral. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, es vital para nosotros. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Y recuerda, los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta.